El costo del seguro lo entendemos como la prima, ¿verdad? Porque el costo del seguro se llama prima. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar el costo del seguro? O sea, ¿cómo puedo asegurar la prima del seguro? La idea aquí es que vamos a trabajar con el Incoterm SIF. El Incoterm SIF quiere decir que la mercadería ya viene asegurada, ¿correcto? Si la mercadería viene asegurada de la compañía de seguros de Nueva York, para mí, fabuloso. Si viene asegurada de la compañía de seguros de Alemania, fabuloso. Pero si viene asegurada en la compañía de seguros de Timbuktu, que saben ustedes dónde queda, queda perdido en el África, ¿verdad? Entonces la póliza la emitió la compañía de seguros de Timbuktu. ¿Quién me garantiza que cuando hay un siniestro, la compañía de seguros de Timbuktu me va a pagar? Y de repente me dicen, no señor, tiene que venir usted a Timbuktu para ver cómo hacemos con su siniestro. Y resulta que la compañía de seguros en Timbuktu es una cabaña que tiene 2 palmeras y 3 monos saltando encima. Y sucedió el siniestro, no me van a pagar. ¿Qué puedo hacer yo como dueño de la mercadería? Yo podría tranquilamente ir aquí a una compañía de seguros en el Perú y volver a asegurarlo. ¿Cierto? Puedo volver a asegurarlo. La única condición es que cuando haya un siniestro, solamente va a pagar la compañía de seguros del Perú, no voy a poder cobrar de las dos compañías. Pero la factura, la suma asegurada ya incluye el costo del seguro porque me lo están vendiendo bajo términos SIF. Yo no puedo decirle al vendedor, excluye el seguro, porque el vendedor va a decir, no, yo vendo bajo términos SIF. El seguro con el que viene la mercadería no lo voy a utilizar, porque ya tomé un seguro aquí. Aquí donde yo le puedo ver la cara a la gente de la compañía de seguros, sé que hay una superintendencia, sé que hay una defensoría, etc. Entonces, sucedido el siniestro, yo como asegurado voy a perder la prima que pagué dentro de la factura bajo términos SIF. Ese costo del seguro lo puedo recuperar con un seguro aquí en el Perú, que me cubra lo mismo, incluyendo no el seguro, sino el costo del seguro, porque eso se va a convertir en un gasto para mí en el caso de que hubiese un siniestro. ¿Me he dejado entender? ¿Hay alguna dificultad? ¿Sí, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Yo puedo asegurar el seguro que viene bajo términos SIF. Siempre y cuando se justifique, porque si no es un gasto innecesario. Bien, pasemos entonces ahora a ver lo que son la vigencia de la cobertura. Pero antes de eso quiero hablarles un poquito sobre el interés asegurable. Definición de interés asegurable, ¿quién me recuerda, quién me refresca la memoria? ¿Qué es el interés asegurable? ¿Qué es? Es uno de los principios del seguro, ¿verdad? ¿Qué es el interés asegurable, damas y caballeros, señores y señoritas, alumnos? Porque si no me lo contestan, quiere decir que mi primera clase pasó por agüita tibia, que no quedó. ¿A qué se refiere el interés asegurable? Si se tiene dos seguros, ¿se puede cobrar las dos pólizas del mismo siniestro? Sí, se puede cobrar las dos pólizas, pero las dos pólizas van a pagar de manera prorrateada, de tal forma que nunca se exceda de la suma asegurada. A la materia del seguro, el interés asegurable en la materia del seguro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Muchachos, porque si no me voy a sentir así medio defraudado. Yo me pasé horas hablando con ustedes y no me dan la respuesta. ¿Qué es el interés asegurable? ¿Quién tiene interés asegurable? El interés asegurable es el interés directo.
¿Qué quiere decir interés directo? ¿Hay interés directo y hay interés indirecto? ¿Es el patrimonio? No, el interés asegurable no es el patrimonio. Ok. El interés asegurable es un interés económico. Es un interés económico que tiene ¿quién? El asegurado con el objeto asegurado. ¿Correcto? De forma que si hay un siniestro, una pérdida, un daño al bien asegurado, se va a ver afectado el que tenga interés asegurable. El que no tiene interés asegurable simplemente no puede cobrar. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo una póliza vehicular, si yo tengo un automóvil y quiero asegurarlo, ¿en qué momento demuestro o de qué forma demuestro que yo tengo interés asegurable? Si yo tuviese un vehículo, por ejemplo, y lo quiero asegurar. Claro, pero ¿cómo compro la póliza? ¿Qué es lo primero que me va a pedir la compañía de seguro cuando yo vaya a comprar la póliza? ¿Y ahí cómo? Con la factura. Y si no me dieron factura, porque no es un 0 kilómetros, ok, con la tarjeta de propiedad, ¿correcto? Con la tarjeta de propiedad yo demuestro que soy el propietario del vehículo y en consecuencia yo tengo interés asegurable. ¿En qué momento me pide la compañía de seguros la tarjeta de propiedad? ¿En qué momento? ¿En qué momento la compañía me dice, a ver señor, demuestre su interés asegurable? Deme copia de su tarjeta de propiedad al momento de la solicitud, correcto. Pero en transportes es distinto. En transportes no funciona así. En transportes el interés asegurable se va a demostrar en el momento del siniestro, no en el momento en que yo presente la solicitud, no en el momento en que se emita la póliza. El interés asegurable, es decir, si yo tengo relación con el bien asegurado, se va a presentar en el momento del siniestro. ¿Por qué en el momento del siniestro y no necesariamente en el momento de la emisión? ¿Por la variación del tipo de carga? No exactamente. Es porque el comercio internacional es dinámico, no es estático, es dinámico. ¿Correcto? Yo soy el importador, vamos a regresar al ejemplo de las 25.000 pelotas de fútbol. Yo importo las 25.000 pelotas de fútbol. Yo compré las pelotas de fútbol. En consecuencia, yo tengo interés asegurable. Yo adquirí las pelotas de fútbol y las estoy embarcando. ¿Tengo yo interés asegurable? Sí, ¿verdad? Porque si se pierden las pelotas de fútbol, yo voy a perder el dinero que invertí para adquirirlas. Pero a la mitad del viaje, en alta mar, un señor de Argentina me dice, mira, che, como el Perú no se ha clasificado al Mundial, nadie quiere las pelotas de fútbol, yo te las compro. La mercadería está todavía en el buque, está en viaje, está en alta mar, pero alguien desea comprarla. ¿Se la puedo vender mientras la mercadería está en el buque, o en el camión, o en el avión, o tengo que esperar que llegue al puerto para recién ahí venderla? Sí se la puedo vender, ¿correcto? Si hay un siniestro después que yo le vendí la mercadería, ¿yo tengo interés asegurable en ese momento? Yo que ya vendí la mercadería, ya no tengo, ¿verdad? ¿Quién tiene el interés asegurable? La persona que adquirió la mercadería. ¿Correcto? Entonces, y ese señor argentino puede volver a venderle, decirle a, no sé, no voy a mencionar Brasil porque Brasil está de luto, pero no sé, en Chile alguien le compra nuevamente las pelotas de fútbol y el argentino ya no tiene interés asegurable. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento alguien va a decir esas pelotas de fútbol, esa mercadería es mío porque yo tengo el interés asegurable?
va a hacer en el momento en que ocurre el siniestro. Y alguien va a decir, aquí está, yo soy el propietario de esa mercadería. Entonces, en transportes, el interés asegurable no es necesario que exista al momento de la emisión. Se va a demostrar al momento de la ocurrencia del siniestro. En ese momento, alguien va a tener que demostrar que tiene el interés asegurable. ¿Ok? ¿Es claro? Para que vean cómo este seguro es muy dinámico. No podemos esperar a que llegue la mercadería hasta acá. La compañía, si se vende la mercadería en alta mar, o si se vende la mercadería en un avión, o en un camión, en un ferrocarril, la cobertura se va a mantener vigente. Si yo tengo un vehículo, porque creo que el seguro de vehículos es el más conocido, si yo tengo un vehículo asegurado y lo vendo, la compañía lo más probable es que diga, el seguro ya no va más, a menos que me siente con el nuevo propietario y vea quién es y qué uso le va a dar al vehículo, qué tan cuidadoso es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque el seguro que me vendieron a mí, me lo vendieron con mi riesgo. Yo el automóvil lo saco solamente para ir a la oficina y regresar. Y entonces la compañía de seguros emite una póliza bajo ese criterio. Pero ¿qué pasa si yo le vendo mi automóvil a un taxista? Y ese taxista va a manejar el auto las 24 horas del día, los 365 días del año. El riesgo cambió, el riesgo varió. Hay mucha mayor exposición al riesgo. La compañía con todo derecho puede decir, el seguro no va más porque cambió el riesgo, porque cambió el dueño. En transportes no es así, ¿correcto? En transportes no es así. Juan Carlos, en transportes el transportista no puede asegurar la carga. La carga la asegura el dueño de la mercadería, no el transportista. Porque el transportista es el que causa los siniestros. Yo no puedo causar un siniestro y esperar que me paguen a mí. Quien asegura la mercadería es el dueño de la carga, no el transportista. Aunque en el mercado se está tomando seguros a favor del transportista. Producido el siniestro, la compañía no le va a pagar al transportista, le va a pagar a aquel que pueda demostrar que tiene el interés asegurable. ¿Correcto? Si el transportista es el dueño de la carga, entonces sería la única forma en que la compañía le pueda pagar al transportista. Pero ojo que el transportista es el que causa el siniestro. Porque se hunde el buque, porque se cae el avión, o porque chocó el vehículo, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo desbarranco el camión, pierdo la mercadería, y como soy el asegurado voy y cobro. ¿Y por qué se desbarrancó el camión? Porque yo soy malo manejando. Y entonces estoy cubriendo siniestros por negligencia. Puede ser contratado por el transportista, no debería, la póliza dice que no, pero ahora se está estilando que el contratista tome la póliza, pero que o se endose al dueño de la mercadería, o en el caso de los siniestros, se pague aquel que demuestre que tiene el interés asegurado. Ahora, dice que Luis nos dice que en este caso se maneja una RC. Sí, hay una póliza especial que se llama Responsabilidad Civil de la Carga, pero se vende muy poco, o sea, no a cualquier transportista le venden la Responsabilidad Civil de la Carga. Y ojo que la póliza de Responsabilidad Civil de la Carga no cubre robo. No cubre robo porque para que cubra robo tendría que ser el mismo transportista el que robe su mercadería, porque si no ya no hay responsabilidad civil. O sea, yo no puedo tener responsabilidad civil si a mí me asaltan y como consecuencia de eso se roban la mercadería. Pero sí, hay una póliza de responsabilidad civil para carga, en la cual podría cubrirse todo eso. Pero las compañías son muy selectivas, no se la dan a cualquiera. Se la dan a algunas empresas formales, si no, no. ¿Ok?
Vamos a ver entonces ahora la vigencia de la cobertura. Y vamos a diferenciar lo que es la vigencia de la póliza con la vigencia de la cobertura, que son cosas distintas. No necesariamente la vigencia de la cobertura es igual a la vigencia de la póliza. En transporte me refiero, en transportes. No necesariamente la vigencia de la póliza es igual a la vigencia de la cobertura. ¿En qué momento se inicia la cobertura en transportes? Lo dijimos al iniciar la clase, ¿verdad? O en la definición del seguro de transportes. ¿En qué momento se inicia la cobertura en el seguro de transportes? ¿Me dicen ustedes? ¿Me recuerdan? ¿Han seguido mi clase? ¿En qué momento se inicia la cobertura? Cuando se inicia el viaje, ¿correcto? ¿Y en qué momento concluye la cobertura? Cuando termina el viaje. Pero podría ser que la póliza se haya emitido con una fecha anterior, 2 días antes, 3 días antes, ¿verdad? La vigencia de la póliza comenzará desde el momento en que se emite la póliza. Pero la vigencia de la cobertura se iniciará desde el momento en que la mercadería comienza a moverse. Lo que quiere decir que habría vigencia de póliza, pero no cobertura. Porque si la mercadería no se mueve, no se traslada, no hay cobertura, aunque haya póliza vigente. Y de la misma forma, si la mercadería llega al almacén de destino final, termina la cobertura allí, pero podría ser que todavía quede un par de días de vigencia de póliza. Pero es una póliza que ya no tiene cobertura porque terminó el viaje. ¿Correcto? La vigencia de la cobertura es distinta a la vigencia de la póliza. Y eso se nota muy claramente con una póliza que vamos a ver un poco más adelante, que se llama la póliza flotante. Ahora veamos qué tipo de cobertura, de vigencia de cobertura se dan en transportes. La primera se llama de almacén a almacén. El 90% o más de las pólizas de transportes se emiten de almacén a almacén. ¿Cuándo comienza la cobertura? En el almacén, cuando la mercadería sale del almacén de origen. ¿Recuerdan cuando vimos las vistas esas correspondientes a los Incoterms, que había un almacén del vendedor? Ok, ahí se inicia la cobertura y termina cuando la mercadería llega al almacén de destino final. Todo lo que pueda suceder durante el trayecto está amparado, ¿okay? De almacén a almacén, incluyendo viajes multimodales. ¿Correcto? Aquí no se restringe el tipo de medio conductor, porque pueden haber viajes multimodales. Vamos a decir, el almacén del vendedor está en una ciudad en Francia y el puerto más cercano está a 10 kilómetros. Y la mercadería se va por tierra hasta el puerto de origen en Francia. Luego la embarcan en un buque, llega al Perú y en el Perú la suben a un avión y la llevan hasta Iquitos. ¿Correcto? La cobertura va desde el almacén de origen hasta el almacén de destino final. No importa que el viaje sea multimodal, es decir, que haya ido por tierra primero, por agua después y por aire finalmente. Todo el viaje está cubierto. ¿Correcto? ¿Es claro? De almacén a almacén, aunque se cambie el tipo de transporte, la cobertura se mantiene hasta que la mercadería llega al almacén de destino final. Pero podría darse el caso que yo, propietario de la mercadería, la vendí llegando al puerto de destino y ya no quiero tener seguro más allá, ya la mercadería no va a ir a mi almacén, se va a otro sitio, y entonces solo aseguro de almacén a puerto. Es decir, desde el almacén del vendedor hasta el puerto de destino final.
Ahí termina la cobertura porque ahí vendo la mercadería y hay otro que se lo lleva a otro sitio que toma un seguro local. Puede haber también la figura inversa, de puerto hasta el almacén, es decir, el vendedor asumió todos los seguros hasta el puerto y me vende la mercadería en el puerto y recién de allí yo tomo el seguro hasta el almacén de destino final. Y la más restringida de todas sería de puerto a puerto, desde el puerto de origen hasta el puerto de destino final. Se da muy poco, pero se da. Yo recuerdo haber tenido asegurado un embarque de botellas de pisco, evidentemente llenas, un embarque de botellas de pisco que se iba a Argentina, sobre todo a Buenos Aires. Y los compradores en Argentina querían que la mercadería se vaya asegurada. Es decir, ellos estaban comprando bajo términos CIF en Argentina, FOB en el Perú. Y la cobertura que se les dio aquí en el Perú a las botellas de pisco fue de puerto a puerto. O sea, la cobertura se iniciaba cuando la mercadería llegaba al puerto de origen y terminaba cuando llegase a Buenos Aires al puerto de destino final. No había cobertura entre el almacén de origen al puerto de origen, ni del puerto de destino final al almacén final. ¿Por qué? Supongan que ustedes son los suscriptores de la compañía de seguros. ¿Por qué limitarían una cobertura de este tipo sola, única y exclusivamente de puerto a puerto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un suscriptor en una compañía de seguros? Tiene que ubicar dónde está el mayor riesgo, ¿verdad? ¿Y dónde está el mayor riesgo en este tipo de traslado? ¿Dónde estaría el mayor riesgo si la hiciéramos, si la póliza sale de almacén a almacén? Ojo que son botellas de pisco, son botellas de vidrio. ¿Cuál sería el mayor riesgo para estas botellas? Definitivamente, pero ¿en qué transporte? Porque le estamos vendiendo una póliza de transportes. ¿En qué transporte? ¿En qué transporte, damas y caballeros? Pensando, en el transporte terrestre. En el transporte terrestre. No tanto en el transporte aéreo ni en el transporte marítimo, en el transporte terrestre, ¿correcto? Salen las botellas del almacén y se van hasta el puerto. El vehículo se mete a un bache en medio de la pista y adiós todas las botellas. El vehículo le ponen luz roja y tiene que frenar en seco y adiós todas las botellas. El camión da una curva muy cerrada y se caen todas las botellas, las cajas con las botellas, adiós, ¿verdad? Pérdida total. Igual, llegan a Argentina, las ponen en un camión y supongo que en Argentina también hay pistas con huecos, hay curvas cerradas. Entonces, el mayor riesgo está en el transporte terrestre. Una vez que la suben al buque ya, o al avión, ya el riesgo es mucho menor porque se va a mantener tranquilo, está estivado, el buque no se mueve, el avión mantiene más o menos, quienes han viajado en avión saben que viajar en avión es sumamente aburrido porque no hay nada que hacer, me parece que el avión no se moviera. Entonces, el riesgo mayor está en el transporte terrestre del almacén al puerto y luego llegando a Argentina del puerto al almacén. Por eso es que se le dio solamente una cobertura de puerto a puerto. ¿Correcto? Son análisis que van a tener que hacer ustedes también. No me voy a cansar de decir que los corredores de seguros no son conserjes de saco y corbata. Recibo un papel, paso un papel, recibo la solicitud del asegurado, se la paso a la compañía de seguros, la compañía de seguros emite la póliza, se la doy al asegurado y no tenemos ninguna participación. Tenemos que estudiar, revisar, mirar, analizar. Y la compañía de seguros igual, ¿verdad? Recibí una solicitud, entonces ahí va, emito la póliza y listo. La compañía también tiene que analizar. Pues acostúmbrense siempre, una vez que tengan una solicitud de seguro, estén donde estén,
estén en el lado del corretaje o estén en el lado de la compañía de seguros, analicen primero dónde está la mayor exposición al riesgo, qué coberturas son las que pide, si es transporte de dónde a dónde va, qué medio de transporte va a utilizar, etcétera, para, de acuerdo a eso, determinar si procede o no procede la cobertura. ¿Ok? No nos mecanicemos, no nos mecanicemos. Muy bien. ¿Qué modalidades de aseguramiento tenemos? Tenemos tres tipos de pólizas en transportes. Las llamadas pólizas individuales, o también llamadas pólizas por viaje, las pólizas flotantes o pólizas abiertas, y las pólizas anuales. ¿Qué es una póliza individual? También las vimos en la primera clase, ¿verdad? ¿Qué eran las pólizas individuales? Hoy día he venido fastidioso relacionando todo el curso con la primera clase. Las pólizas individuales, ¿qué cubren? O mejor dicho, ¿cuál es la extensión que tienen estas pólizas individuales? Un viaje, una mercadería. Nada más, ¿verdad? Un viaje, una mercadería. ¿Correcto? Si yo tengo que enviar una mercadería en un solo viaje, emito una póliza individual. Por ejemplo, si yo en mi trabajo, me informan que tengo que irme a vivir durante un año a la ciudad, ahora digo una ciudad y se molesta, a la ciudad de Cajamarca, para que, si hay alguien que no es de Cajamarca, no se moleste, por favor. Me tengo que ir a vivir a la ciudad de Cajamarca porque la empresa considera que yo soy más útil ahí que acá. Yo tengo dos opciones. Llego a Cajamarca y me compro todo mi ajuar, todo mi menaje, cama, refrigeradora, cocina, mesas, comedores, etcétera, etcétera, y me estoy un año allá. O tomo todo mi menaje de casa de acá, lo subo a un camión de mudanza, un camión de transportes, y me lo llevo a Cajamarca, ¿verdad? Si yo opto por esta segunda posibilidad, es decir, enviar mi menaje de casa en un camión, ¿lo puedo asegurar en una póliza de transportes? O sea, ¿puedo asegurar ese traslado en una póliza de transportes? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos viajes más voy a hacer? Ninguno, hasta que pase un año o más, en que recién voy a regresar a mi ciudad de origen y voy a decir, aquí me traigo de regreso mi cama, mi juego de comedor, etcétera, y tomo una nueva póliza. Esas pólizas son las pólizas individuales. Cubre un solo viaje, una sola mercadería, ¿verdad? Y son utilizados normalmente por personas que tienen poco movimiento. Vamos a ver si tenemos una definición. Ok, ahí está, la póliza individual. Asegura un determinado viaje o una determinada mercadería. Terminado el viaje, se acabó la póliza, ya no se puede utilizar para nada más. Hay que especificar la mercadería que va, el valor y el embalaje antes del inicio de la aventura. ¿Qué es una aventura? Aparte de ser un grupo musical, que creo que ya ni existe, ahora Romeo canta solo. ¿Qué es una aventura? ¿Por qué se llama una aventura? Y este término aventura lo van a encontrar con mucha frecuencia en la póliza de transportes y en la póliza de cascos, una aventura marítima. Se llama aventura marítima porque en el siglo XIV o XV, viajar por mar era una aventura. Viajar por mar era una aventura, ¿verdad? Eran barquitos muy pequeños que se movían con vela, y si no había aire, los barcos no avanzaban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Además, podían salir monstruos marinos y se comían a las embarcaciones.
habían piratas. Y acuérdense que antes de Cristóbal Colón el mundo era plano. Después de Cristóbal Colón el mundo es esférico, es redondo. Antes era plano y las embarcaciones llegaban al borde y se caían al abismo, ¿verdad? Entonces salir a navegar era una aventura. Entonces el término ha quedado. Y toda vez que una embarcación navega se llama una aventura marítima. O sea, cualquier navegación que hace un barco es una aventura. ¿Qué dice acá? En la póliza individual hay que especificar la mercadería que se va a asegurar, su valor, el embalaje que lleva la mercadería antes de que se inicie el viaje, antes de la aventura. Porque vamos a ver que en las pólizas flotantes eso no es necesario. El coste más elevado, porque las pólizas individuales son eso. Yo hoy día puedo asegurar mercadería en una compañía de seguro, vamos a decir, yo aseguro hoy día en Positiva, y si yo tengo otro embarque similar, puedo asegurarlo en Mapfre. No tengo ninguna obligación de hacerlo en Positiva ni en RIMA, yo lo aseguro en la compañía que creo. En consecuencia, la compañía podría ser que solamente tenga una póliza, un viaje, y los demás se van a otras compañías. Entonces, cobra más. ¿Correcto? El costo más elevado y se fija por cada embarque que se hace. Y es utilizada esta póliza individual por importadores con poco movimiento. Traslados con poco movimiento. Esa es una póliza individual. ¿Ay? Me fui para el otro lado. La otra decía póliza flotante, ¿verdad? Vamos a regresar. Póliza flotante o abierta. A mí el nombre de póliza flotante no me gusta mucho. Si yo pongo la póliza en el agua, no va a flotar, se va a hundir. Pero es una mala traducción del término floating, que en inglés quiere decir abierto. Entonces yo prefiero llamar a una póliza abierta, o mejor todavía, una póliza por declaraciones. Una póliza abierta es una póliza por declaraciones, ¿verdad? Eso que ahora le han dado en decir en la compañía de seguros es una póliza madre. No sé qué es una póliza madre. Pero en fin. Es una póliza abierta, es una póliza por declaraciones. Una sola póliza y en esa póliza se van declarando todos los viajes que va a hacer distintos tipos de mercadería y la póliza siempre se mantiene vigente. A diferencia de la póliza individual que terminado el viaje se acabó la póliza. Acá no. En la póliza abierta o póliza flotante, vamos a ver qué dice. Describe el seguro en términos generales. Hay un compromiso del asegurado de declarar todos los embarques. Es decir, si una empresa tiene una póliza flotante, una póliza abierta, se obliga a declarar todos los embarques, todos los traslados a la compañía de seguros. Todos, ¿correcto? En consecuencia, se convierte en un cliente cautivo. Se convierte en un cliente cautivo de la compañía, porque toda la mercadería que tenga que mover la tiene obligatoriamente que hacer con esa compañía. Pero esa compañía se obliga también a aceptar todas las declaraciones. La compañía ya no puede decir, esta sí te aseguro y esta no. Si hay una póliza flotante, tiene que asumir todos los embarques y el asegurado está obligado a declarar todos los embarques. Entonces se convierte en un cliente cautivo. Al ser un cliente cautivo, el costo de la prima va a bajar porque la compañía sabe que todos los embarques lo va a hacer con ella, a diferencia de la póliza individual. Como hay una obligación de declarar todos los seguros, los embarques, el asegurado puede declarar aún después que llegó la mercadería, porque tiene una cláusula de errores u omisiones. Y como hay obligación de declararlo todo, no importa, me olvidé, la mercadería llegó, lo declaro después. Igual está cubierto porque
Es obligación. ¿Hay que respetar un tiempo para considerar la cantidad de embarques? No, en las pólizas flotantes no, no hay tiempo. En las pólizas flotantes no se considera la cantidad de embarques, salvo para que la compañía nos proporcione una póliza flotante, que ahí sí nos va a poner un mínimo de por lo menos 12 embarques al año, por lo menos 12 embarques al año, o sea, digamos un embarque por mes. Si vamos a tener un movimiento menor, no nos van a dar una póliza flotante, van a trabajar con pólizas individuales. ¿Ok? El beneficio de la póliza flotante es que la compañía no tiene que estar emitiendo a cada rato, ¿verdad? Emite una sola póliza y el asegurado simplemente va declarando y cada declaración se considera que ya está cubierta por la póliza. La facturación en estas pólizas flotantes se hace mediante un documento que se llama aplicación, o un certificado. Basta con que el asegurado declare, basta con que el asegurado aplique y ya se considera cubierto por la póliza. No hay necesidad de emitir una nueva póliza, sino que finalmente la compañía de seguros hará un endoso, incluirá todos los transportes, eso depende de cómo acuerde la compañía con el cliente, si la facturación va a ser mensual, si va a ser bimestral, si va a ser semestral, etcétera, etcétera. La idea es que no se esté facturando viaje por viaje, porque eso sí ya es muy tedioso. El costo aquí es fijado en función a la experiencia previa del transportista. Cuántos siniestros ha tenido el transportista, si ya trabajó con la compañía de seguros, etcétera, etcétera. El tipo de mercadería que se va a transportar y el embalaje. Ojo que el embalaje es muy importante en la póliza de transportes, ¿correcto? El embalaje tiene que ser el embalaje recomendado por el fabricante o por el vendedor. Si le cambiamos el embalaje para economizar precios y como consecuencia de esa deficiencia de embalaje hay un siniestro, la compañía va a denegar el pago del siniestro por deficiencia en el embalaje. Tenemos que respetar, y eso sería bueno decirle a nuestro asegurado, tenemos que respetar el embalaje recomendado por el fabricante o por el vendedor. Les pongo un caso. Quienes han viajado a Arequipa por tierra, una vez que termina toda la subida, van a entrar a una pampa hermosa, verde, llena de vaquitas blanco con negro que se alimentan ahí, ¿verdad? Son las pampas de Majes. ¿Ustedes conocen las pampas de Majes? Han viajado a Arequipa, ¿sí? Toda verdecita, toda plana, con sus vaquitas ahí, ¿verdad? Porque por ahí está la fábrica de, no de leche Gloria, porque la leche la fabrican ahora en Lima, pero todavía queda por ahí lo que es el queso, mantequilla y esa cosa. Ok, las pampas de Majes eran unas pampas peladas, no tenían plantas, no tenían nada. Y se hizo una irrigación. Irrigaron todas las pampas de Majes mediante el sistema de goteo, mediante el sistema de riego por aspersión. ¿Correcto? Para que esto funcione, hubo que poner tuberías para que por ahí pudiera pasar el agua y luego por goteo. Ustedes saben que las plantas no necesitan que las ahoguen en agua. Las plantas requieren de una cantidad X de agua suficiente para que sobrevivan. Entonces, este sistema lo que hace es eso, economiza el agua, de tal forma que solamente le va a proporcionar a la planta el agua que requiere. Esto lo utilizan todavía en Israel, porque Israel es un desierto, donde no tienen agua, la única agua que tienen es el río Jordán. Y entonces no pueden darse el lujo de regar hasta que se ahogue la planta, sino lo echan por goteo o por aspersión. Esto se aplica en Majes. Y las tuberías de Majes son tuberías de aluminio. Cuando recién se estaba haciendo
la irrigación en los años 70 u 80, no estoy seguro. Estas tuberías de aluminio llegaban por barco y el fabricante recomendaba que vengan embaladas en cajas de madera. Son tuberías muy largas, que vengan en cajas de madera. Y aquí el asegurado, para economizar precios, en vez de traerlas en cajas de madera, las traía en cajas de cartón. ¿Qué pasaba? Cuando el pato, el montacargas, metía las uñas debajo de esta tubería, las abollaba, le hacía una muesca, la chancaba. Ustedes saben que el aluminio ya no se puede enderezar ni nada de esas cosas. Y luego cuando las cargaba, como eran tuberías muy largas, los costados comenzaban a caer por el peso, por la gravedad. Y como no estaban en cajas de madera, que hubieran soportado el peso de la caja de cartón, la tubería se doblaba. Se presentaron los siniestros a la compañía de seguros y la compañía dijo, no hay cobertura porque esta mercadería no ha venido en las cajas de madera que recomendaba el fabricante o el vendedor, sino se ha puesto en un embalaje de cartón que no es el recomendado y por eso se causaron los siniestros. Y no pagó los siniestros. ¿Okay? Entonces, qué importante es el embalaje de una mercadería. Si yo traigo papel, por ejemplo, el embalaje mínimo que debería tener son bolsas de plástico, para que no se moje, no me pase nada. Pero si yo las traigo en bolsas de cartón, llueve y se malogra el papel. ¿Qué va a hacer la compañía? Decir, el embalaje recomendado es plástico, se lo puso en papel, en cartón, no va. ¿Ok? Entonces, siempre es importante el tipo de embalaje que utiliza la mercadería. Estas pólizas flotantes son utilizadas entonces por importadores con volumen de operaciones muy grandes. Vamos a decir que vamos a buscar un supermercado que pueda estar en casi todas las ciudades. Digamos Plaza Vea, que creo que Plaza Vea está en las principales ciudades, ¿verdad? ¿Cuánta mercadería transporta al día Plaza Vea desde su almacén central, que supongo yo que está en Lima, hacia las ciudades de Cusco, Arequipa, Tacna, no sé si habrá en Huancayo, en Chiclayo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los días se está enviando mercadería. ¿Se imaginan lo que pasaría si tiene que enviar mercadería asegurada con pólizas individuales? La compañía no le alcanzaría el tiempo para estar emitiendo pólizas. En cambio, se utiliza una póliza flotante, simplemente declara y se considera que ya está asegurada. Ahora, Plaza Vea, si ustedes han notado, gran parte de sus productos son importados. ¿Correcto? Gran parte de sus productos son importados. Yo tengo la mala costumbre de leer siempre, primero, fecha de vencimiento, segundo, ingredientes y tercero, dónde ha sido hecha. Y a veces nos podemos llevar alguna sorpresa de cosas que consideramos hechas en el Perú y no se hacen en el Perú. ¿Verdad? Hubo una época en que el más peruano de los chocolates, que evidentemente el más peruano de los chocolates es el Sublime, se hacía en Chile. Y hubo otra época en que la mayonesa decía mayonesa con sabor peruano y salía con su banderita y abajo decía hecho en Argentina. ¿Okay? Entonces, todo eso lo tienen que importar. ¿Cuántas importaciones puede hacer Plaza Vea en el mes? Y todo eso tiene que venir asegurado. Entonces, evidentemente, le conviene mucho más una póliza flotante que una póliza individual. ¿Correcto? Ahora, las pólizas flotantes tienen un problema para la compañía de seguros. Y es que la póliza flotante tiene un inicio, pero no tiene final. No tiene final. La única forma en que se puede terminar una póliza flotante es
cuando el asegurado lo pide o cuando el asegurado deja de utilizarla durante 3 meses consecutivos. Mientras tanto, la compañía no la puede anular. ¿Y qué pasa si la siniestralidad es alta? Es poco probable que el asegurado acepte una modificación. Pero la compañía de seguros se siente un poco atada de manos en caso de que las pólizas tengan muchos siniestros. Para ese caso se usa esta otra póliza, que es la póliza anual. La póliza anual es, en realidad, una póliza flotante, pero no tiene vigencia indefinida. Tiene una vigencia de 12 meses, nada más. Funciona igual. Hay que hacer declaración, es una póliza abierta, toda la mercadería que se declare está cubierta, pero terminados los 12 meses, la compañía corta la cobertura y se sienta con su cliente a renegociar si así fuera necesario. Y luego se extiende por 12 meses más. En la actualidad, más que las pólizas flotantes, se utilizan estas pólizas anuales. La característica de la póliza anual es que aquí sí el asegurado va a establecer una declaración provisional de más o menos cuál va a ser su movimiento. Y sobre eso la compañía va a cobrar una prima de depósito. Terminada la vigencia, se ajustan las declaraciones y la compañía cobra la diferencia de la póliza de la prima de depósito. Pero lo que más se está moviendo en este momento son las pólizas anuales. Bien, sigamos para adelante, que en la tarde nos toca volar. Aunque ahora volar es tan complicado. Porque terminando el seguro de transporte, vamos a ver el seguro de aviación más tardecito. Vamos a revisar un poco las coberturas de riesgo de transportes. En transportes hay 3 tipos de cláusulas. ¿Okay? Se emite una póliza, es decir, se emite una póliza con términos generales y sobre eso se anexa cualquiera de las 3 cláusulas que se llaman cláusulas del instituto. ¿Por qué se llaman cláusulas del instituto? Porque son emitidas por el Instituto Peruano de Seguros, ¿verdad? Y por eso se llaman cláusulas del instituto. No, son emitidas por el Instituto de Aseguradores de Londres. ¿Qué hicieron en el Instituto de Aseguradores de Londres? Tomaron todas las pólizas que habían desperdigadas por todo el mundo y las fusionaron y crearon 3, que son las que se usan ahora en todo el mundo. Tan es así que a veces nuestras pólizas peruanas dicen abajo, hechas por el Instituto de Aseguradores de Londres o vendidas por, etcétera. O sea, una hermosa pirateada. Esas son las cláusulas que se utilizan, que son la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. De antemano les digo que la cláusula B no se utiliza. Ni aquí ni en la Cochinchina. En ninguna parte del mundo se utiliza la cláusula B. Solamente se utiliza la A y la C. Y no se utiliza la cláusula B porque es muy parecida a la cláusula B. Tiene un par de diferencias y cuesta más. Entonces, o se toma la A o se toma la C. Vamos a comenzar a revisar un poco la cláusula A. ¿Correcto? Yo les he subido, lo tienen ustedes allí, las 3 cláusulas, la A, la B y la C. Así que si en algún momento quieren revisarlas, allí las tienen. Tienen el condicionado general de transportes y la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. La vamos a poner para que la vean, porque con esa letra tan pequeñita ya ni yo la puedo leer. Esta es la cláusula del Instituto para Cargamentos A, que es la que vamos a revisar. ¿Okay? Igual hay una que es la cláusula B,
y una que es la cláusula C. Ustedes la tienen ahí, así que si gustan la bajan y si no, no. Pero no nos vamos a guiar de este formato porque es muy frondoso. Si no, le voy a pedir a nuestra eficiente colaboradora que nos regrese a donde estábamos, que es un resumen de la cláusula A, para que no tengamos que leerla completa. ¿Ok? Pero si quieren leerla completa, ahí está. La pueden revisar si gustan, la A, la B y la C. Bien, la cláusula A es una cláusula a todo riesgo. ¿Qué quiere decir que es a todo riesgo? Que cubre todo menos lo excluido. Y si ustedes se toman la molestia de ingresar a la cláusula A, esa que hemos visto hace un instante, van a ver que dice coberturas, se cubre todo, excepto lo que sigue en la cláusula, en el ítem 6, 7, 8 y no sé qué más. O sea, todo está cubierto excepto lo excluido. Entonces vamos a ver un poco qué cosa es ese todo. Esto porque si decimos todo está cubierto, vamos a ver a qué se refiere ese todo está cubierto. Vamos a comenzar por ver lo que se llama los peligros de mar. ¿Correcto? Peligros de mar. Es decir, daños o pérdidas o gastos de la mercadería que provengan de estos peligros de mar. El primer peligro que tenemos es el naufragio. ¿Correcto? Naufragio. El naufragio es un poco la pérdida del buque. Pero ojo que no nos interesa lo que le pase al buque. Eso nos interesará cuando veamos cascos. Aquí lo que nos interesa es qué le pasa a la mercadería. Pero es evidente que si el buque naufraga, la mercadería va a naufragar con el buque. Nunca he visto yo que el buque se hunda y la mercadería siga flotando solita y llegue a puerto de destino. Se pierde el buque, se pierde la mercadería. Entonces aquí lo que debemos entender es que es las pérdidas o los daños que va a sufrir la mercadería como consecuencia de un naufragio del buque. O un hundimiento. ¿Qué es un hundimiento? Yo siempre pregunto, ¿qué es un hundimiento? Me dicen cuando el buque se hunde. Claro, el hundimiento es cuando se hunde. ¿Qué es un hundimiento? Para tener la idea clara, la desaparición del buque, sí, pero aquí estamos hablando básicamente del hundimiento, porque son distintos riesgos que voy a ir mencionando. ¿Okay? ¿Qué es el hundimiento? El hundimiento es cuando la embarcación se sumerge totalmente y ya no hay forma de rescatarlo, ¿verdad? A eso me refería. Yo digo, ¿qué es el hundimiento? Me dice cuando se hunde. Dice la Real Academia de la Lengua Española que la palabra definida, hundimiento, no debe estar en la definición, hunde, ¿verdad? Hundimiento es cuando se hunde, hundimiento es cuando el buque se sumerge, se pierde en el fondo del mar, ¿correcto? Y con él se va la mercadería, y ya no hay nada que hacer. Varadura o encalladura. ¿Qué idea tenemos de la varadura? Que viene a ser lo mismo, son dos nombres distintos. ¿Qué idea tenemos de la varadura? Y no me digan, por favor, que la varadura es cuando la embarcación se vara. O la encalladura es cuando la embarcación encalla. Y yo me hiero cuando me provoco una herida. ¿Qué es la varadura o la encalladura? Porque la varadura y la encalladura se van a producir al buque. Pero como consecuencia de la varadura, la mercadería se va a perder. Lo que nos interesa es la mercadería. ¿Qué entendemos por varadura o encalladura? ¿Alguna definición? Porque me gusta que las palabras queden bien entendidas.
El buque se queda en la orilla o en las rocas, ¿y qué le pasa a la nave? Sí, ok, se queda en la orilla y la nave, ¿qué le sucede? Algo le tiene que pasar a la nave, ¿verdad? Pero algo más que se dañe. ¿Qué le sucede? Se inmoviliza, ¿correcto? La nave ya no se puede mover. El buque toca fondo y ya no se puede mover, ¿correcto? Y entonces el buque ya no se puede mover, ¿qué va a suceder con la mercadería? La mercadería tampoco se puede mover. Imaginemos que estamos trayendo un hermoso cargamento de cebollas. El buque ya no se puede mover, queda varado y las cebollas comienzan a germinar, le salen hojas, le salen raíces y se perdieron, ya no sirven para nada. O tenemos mercadería que ya no puede ser entregada porque la varadura se produjo en un sitio inaccesible. Si yo les preguntara en el Perú, aunque esto debería preguntárselo en cascos, pero igual se lo voy a preguntar en transporte y después se lo pregunto en cascos y a ver si se acuerdan. En el Perú, ¿en qué zona geográfica se produce la mayor cantidad de varaduras o encalladuras? En el Perú. O sea, la mayor posibilidad de tener siniestros o pérdida de la mercadería por varadura, ¿en qué zona geográfica se produce? A la una, por un punto más en el examen. A las dos. En el Callao, me dice, en la costa, en el Caribe, correcto. Yo digo, en el Perú, y me dicen en el Caribe. Para mí es primera noticia que el Caribe quede en el Perú. Pero en fin, podría ser que haya cambiado el Atlas mundial, ¿verdad? ¿Qué es una varadura? Sus compañeros lo definieron como cuando el buque toca fondo y ya no se puede mover. Al no poder moverse el buque, la mercadería tampoco se puede mover. ¿Saben dónde se produce la mayor cantidad de varaduras o encalladuras? En los ríos amazónicos, en los ríos de la Amazonía, porque los ríos de la Amazonía pueden variar de un día para otro. Y hoy día pueden tener un caudal de agua de 20 metros, un calado de 20 metros, y mañana, porque no llovió, se convierte en un caño de agua y la embarcación toca el fondo del río y se queda varada. Ya no se puede mover ni para adelante ni para atrás. Ahora, la siguiente pregunta sería, y esa sí se la hago solo por fastidiarlos, ¿por qué si la embarcación toca el fondo ya no se puede mover? Y no es porque le falte agua, porque teniendo agua la embarcación toca el fondo y ya no se mueve. ¿Por qué? Y digo, se lo hago solamente para fastidiarlos, porque eso no va a venir en el examen. ¿Por qué si la embarcación toca el fondo ya no se mueve? Por más esfuerzos que haga, aunque tenga todavía agua, porque me pueden decir ya no hay agua, ya no flota, ya no puede seguir avanzando, pero supongamos que todavía tiene un poco de agua, pero la embarcación toca el fondo y ya no se mueve. ¿Por qué? Muchachos, a la una, a las dos y a las tres. Regresemos al colegio. Regresemos al colegio. Curso de física de cuarto de secundaria. Miren, yo salí del colegio. Yo les voy a decir que este año estamos celebrando con almuerzo, mantel largo y fiesta 50 años que mi promoción salió del colegio. Y todavía me acuerdo de lo que estudié en el curso de secundaria en esa época, ¿verdad? De física. Siempre jaló en esos cursos, ¿verdad? Dice la ley de acción y reacción. ¿Qué dice la ley de acción y reacción? Es un principio de la física. Si no me equivoco, la tercera ley de Newton. ¿Sí? No sé quién es Newton. Un colegio. Ante una acción, una reacción. A toda acción, una reacción. ¿Qué más? Pues ahí se quedaron a la mitad. ¿Qué más?
Toda acción crea una reacción. Ante una acción se produce una reacción. ¿Qué más? Con la misma intensidad. No es mayor ni menor, la misma intensidad, pero en sentido contrario. En sentido contrario. ¿Correcto? A ver, la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton dice, la tercera ley de Newton, correcto. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Por eso cuando yo suelto una pelota, choca en la tierra y rebota. Es una reacción de igual intensidad y en sentido contrario, vuelve a subir, ¿verdad? Bien. El buque toca el fondo. ¿Quién hace la acción? El buque toca el fondo y quiere salir de esa varadura. ¿Quién hace la acción? La acción la hace el barco, porque trata de salir, ¿verdad? Para tratar de salir hace fuerza. Y el fondo hace la reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Y en consecuencia el buque ya no se puede mover. ¿Qué tiene que hacer el buque para poder salir? Esperar que suba la marea, que suba el agua y que el buque pueda flotar. De otra forma, es casi imposible. ¿Correcto? Entonces, producida una varadura o una encalladura, la embarcación deja de moverse y como consecuencia de eso la mercadería también deja de moverse y se puede perder. Abordaje o colisión. En este caso, tanto el abordaje como la colisión es el choque de la embarcación. Si es con otra embarcación es abordaje, si es con un muelle, un faro, un pontón, un puerto, lo que sea, se llama colisión. Pero finalmente es lo mismo, ¿verdad? Es el choque de la embarcación. Y si la embarcación choca de una manera muy violenta, los contenedores que están encima se pueden caer al mar, ¿verdad? Y se produce una pérdida en transportes como consecuencia del choque del abordaje de la embarcación. O nuestra mercadería viene en la bodega del buque, se produce una colisión, se hunde parte del casco de la bodega y daña nuestra mercadería que estaba al otro lado. ¿Correcto? Entonces, abordaje o colisión que pueda dañar la mercadería. Porque todos estos riesgos los vamos a volver a ver en cascos, pero ya aplicados al buque, no a la carga. Y finalmente, ¿qué es el temporal? Sí, ya lo sé, una póliza de vida que es temporal, ¿verdad? Ah, no, es un hueso de la cabeza entonces. ¿Hueso de la cabeza es temporal? Parietal, frontal, occipital y temporal. Pero aquí sí, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a una tempestad, una tormenta, el mal tiempo, el temporal. Y como consecuencia de eso, la mercadería también se puede perder. Hay mercadería que va estibada sobre la cubierta y puede pasar una ola y se lleva la mercadería. O el buque se ve movido mucho por el mar y también se puede perder la mercadería. ¿Ven esta foto que acompaña la diapositiva? Eso es definitivamente un temporal. Hay olas que están pasando por encima de la nave. Y notarán ustedes que esto de aquí, que parecen cajitas de fósforo, es mercadería. Estos son contenedores que van encima y estas olas tranquilamente podrían hacer que esa mercadería se pierda en el mar. ¿Correcto? Entonces, así, si hay un tsunami, definitivamente se perdió la mercadería. Se va a perder buque y mercadería. Por eso es que es tan conveniente las alarmas del tsunami. Y si el buque se pone como en este caso, es decir, de costado a la ola, perdió. Lo que el buque debe hacer aquí es ponerse de frente, de perfil a la ola para poder subir y bajar. Pero si se pone en este caso de costado, ahí sí ya no tiene nada que hacer.
ese buque va a terminar hundiéndose o perdiendo la mercadería. Cuando se pone la proa de frente, es como cuando vamos a la playa. Primero metemos la cabeza y contra la ola. Si nos echamos de costado, nos va a dar un costalazo que nos va a llevar hasta la orilla. Dime, Pame, ¿cuál es tu pregunta? Pame. Si el error lo ocasiona el buque, ellos cuentan con un propio seguro, sí, pero no para cubrir la mercadería, para cubrir la carga. Digo, para cubrir el buque. No necesariamente. Se puede activar, pero no necesariamente. Lo que primero se va a activar es la póliza de carga. Y luego la compañía de seguros puede repetir contra el seguro del buque. Pero lo que primero se activa es el seguro de la carga. Después, el asegurador de la carga repite contra la compañía de seguros del buque. Bien, ¿qué otros riesgos asegurados tenemos? Tenemos los llamados peligros en el mar. En el mar. ¿Okay? Son peligros o son riesgos que se pueden producir en el mar, pero que no son causados por un riesgo de la naturaleza, como podría ser las olas o como podría ser una varadura. En este caso, la pérdida se va a producir primero por un incendio, es decir, se incendia la mercadería, aunque la mercadería esté dentro de el buque, o puede que la mercadería esté siendo bajada, o puede que la mercadería esté siendo transportada en un camión y el camión se incendia y se quema la mercadería. ¿Correcto? Cubierto. Y la explosión. Dice la póliza, explosión que se produzca en cualquier sitio pero que dañe la mercadería. O sea, no es necesario que sea el buque, el avión o el tren el que explote, sino puede producirse una explosión en cualquier otra parte, pero que afecte la mercadería. Por ejemplo, la explosión de un caldero, digamos en el puerto. Que alguna máquina del puerto funcione todavía con un caldero, ese caldero explota y justo nuestra mercadería estaba pasando por ahí y se daña. Eso está cubierto. Ahora, la explosión se refiere a cualquier tipo de explosión menos artefactos de guerra. ¿Correcto? Los artefactos de guerra, la explosión de los artefactos de guerra va a estar cubierto por la cláusula de riesgos políticos. Aquí es la explosión de un motor, de una maquinaria, de una caldera, de un balón de gas o cualquiera de esas cosas. ¿Ok? Imaginen ahora un buque que tenga que llevar carga y que esté navegando un par de meses. La tripulación está 2 meses navegando y tiene que tomar desayuno, almorzar y cenar, entonces hay una cocina. Y esa cocina tiene un balón de gas. Y ese balón de gas explota y daña la mercadería. Eso es lo que estaría cubierto. ¿Correcto? No si le ponen una bomba, qué sé yo, que eso va como riesgos políticos. ¿Cuál es la siguiente cobertura? ¿O cuál es el siguiente riesgo asegurado? Los accidentes menores. Porque aquí ya no hay hundimiento del buque, ni hay explosiones, sino la caída de los bultos durante la carga y descarga. ¿Verdad? Notan en esta foto que están cargando la mercadería y puede ser que esta grúa se rompa y se caiga la mercadería. Y si se cae y se va hasta el fondo del mar, se perdió. O pudiera ser que se caiga encima del muelle y se dañe también. Por ejemplo, podríamos asegurar balones de gas, ojo que no digo el gas, porque el gas va asegurado por el seguro de hidrocarburos, pero podríamos asegurar los balones de gas en un seguro de transporte, los balones, no el gas, sino los balones, en un seguro de transportes.
¿Sí o no? Balones de gas en un seguro de transportes. Sí, ¿verdad? No el contenido, sino el balón en sí. ¿Han notado ustedes cómo suben y bajan los balones de gas de los camiones? Lo hacen con mucho cuidado, ¿verdad? El chofer se preocupa para que el balón caiga bonito. ¿Así es? No, ¿verdad? Los avientan a como caigan. Y entonces puede producirse la caída del bulto. En este caso, el balón es el bulto durante la carga o descarga. ¿Han visto cómo descargan de los camiones esos cilindros con aceite, el aceite para los vehículos? Le ponen un par de maderas al camión, un par de llantas al final y los hacen rodar por ahí, ¿verdad? Y ruedan desde el camión, bajan por las maderas, caen al pavimento y se pueden chancar o se pueden dañar. ¿Ok? Un accidente menor entonces, caída de bulto durante la carga y descarga, que también lo podemos extender a la caída de bulto durante el transbordo. Es decir, llegaron a un puerto, tenemos que cargar y descargar. O llegaron a una ciudad y descargan de un camión y lo suben a otro para continuar su viaje. Y al subir o bajar, se cae el bulto y se daña o se pierde. Y finalmente tenemos el robo. Pero vamos a hacer aquí una paráfrasis, un juego de palabras. El robo es un accidente menor, pero no es el menor de los accidentes. ¿Se dan cuenta qué bonito es el castellano que le damos la vuelta y cambió totalmente el significado, verdad? El robo es un accidente menor, pero no es el menor de los accidentes. O que no da lo mismo decir un hombre pobre que un pobre hombre. ¿Cierto? Entonces, y yo he visto casos de siniestros en que por escribir mal y poner, en vez de poner para adelante una palabra, la ponemos atrás y cambiamos todo el sentido de la cobertura. Por eso, además de conocer el seguro, tenemos que aprender de sintaxis, de ortografía y de muchas cosas, ¿verdad? Les voy a poner un caso de cascos, pero para que vean cómo, si escribimos mal, porque no tenemos composición de sintaxis, podemos cambiar el sentido de una cobertura. Les pongo un caso. No es transporte, pero a la larga nos va a servir. Una embarcación se le rompe la hélice y tiene que subir a un varadero para que le cambien la hélice. En el contrato para que le cambien la hélice, la compañía de seguros pone entre otras cosas dice, el contratista tiene que ponerle una nueva hélice. ¿Correcto? Una nueva hélice. El contratista cumple, le pone la nueva hélice, la embarcación sale a navegar y a los 10 minutos esa nueva hélice se rompe por la mitad. La compañía de seguro dice, no te pago porque yo te dije que le pusieras una hélice nueva. Y el contratista dijo, en ningún momento me han pedido ustedes una hélice nueva. Me han pedido una nueva hélice, que no es lo mismo. Y no se pagó el siniestro. No, la compañía quería una hélice nueva, pero puso una nueva hélice. Y no es lo mismo decir una llanta nueva que una nueva llanta. Porque la nueva llanta yo saco la que estoy usando y le pongo la de repuesto y es una nueva llanta. Pero no significa que sea una llanta nueva. ¿Ok? Miren hasta qué nivel de detalle debemos llegar en la redacción de las pólizas. Porque se nos puede pasar un caso así. ¿Verdad? Construimos mal la oración y cambiamos completamente el sentido de la palabra. Por eso decía, no es lo mismo un hombre pobre que un pobre hombre. No es lo mismo decir que el robo es un accidente menor que sea el menor de los accidentes. Miren, damas y caballeros, entonces, qué
qué bonito es el trabajo del corredor, que hasta en ese detalle se va a meter, ¿verdad? Un vaso de agua con un vaso con agua. Claro, deberíamos decir un vaso con agua, los vasos son de vidrio. Aunque debo decir, Pame, que la Real Academia de la Lengua ya aceptó el vaso de agua. Pero no es lo mismo decir, ya se sirvió la comida, por favor, siéntense en la mesa, que siéntense a la mesa. Por lo tanto, nadie se sienta en la mesa, todos se sientan a la mesa a comer. Entonces, ojo, lean bien. Por eso yo no me canso de decir que tenemos que leer muchísimo en seguro. Hay que leer, porque se nos pasa un caso así, y a quien van a colgar de las orejas es al corredor. El asegurado va a decir, bueno, yo confié en ti, y tú no lo leíste bien. ¿Ok? Ahora, si estamos dispuestos a eso, seguimos para adelante. El robo, entonces, es un accidente menor, pero la mayor incidencia de pérdidas en transportes es el robo. O sea, la mercadería no se cae todos los días al mar. La mercadería no se quema cada rato. La mercadería no se moja todo el tiempo. Pero la mercadería se la roban todo el tiempo. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver, no creo que en fin, no es necesario que vayan al puerto para ver, pero a veces hay noticias en la televisión de cómo roban la mercadería en los camiones. Me dice, los índices de siniestros por dolo se ven muy seguido en este rubro. No, se puede dar como en cualquier otro riesgo, pero no son exagerados, no son exagerados. Por lo mismo que el asegurado no es el transportista. Eso es más difícil, pero sí se pueden dar. Yo he visto casos, y se lo vamos a contar un poquito más adelante. Pero, decía yo, si ustedes han visto documentales, por ejemplo, sale la mercadería en un camión del puerto y al minuto ya hay un montón de gente que se subió al camión y se está robando la mercadería. Y tienen mil formas de robarse la mercadería. Ojo que tiene que ser robada durante el transporte. No se la pueden robar cuando ya terminó la cobertura. Yo trabajaba en un corredor que tenía una tienda, asegurada una tienda, que vendía ropa, sobre todo jeans, vendía muchos jeans. Entonces, esta tienda enviaba lotes de ropa a sucursales, que tenía una sucursal que la tenía en Guaral, y entonces te enviaba desde Lima en un camioncito, cada cierto tiempo, mercadería a Guaral. Y cada vez que llegaba a Guaral, siempre le faltaba mercadería. Y eso que el vehículo no se había detenido para nada. Pero siempre le faltaba mercadería. La compañía de seguros comenzó a pensar que era autorrobo. Y entonces, para determinar qué es lo que pasaba, al camioncito se le puso una cámara de televisión en la parte posterior. Y se determinó que los ladrones, que sí, la mercadería se la robaban cuando el camión estaba en movimiento, no tenían que pararlo ni asaltarlo. Y utilizaban lo que se llama la modalidad del patinaje. Es decir, como los camiones son grandes, son anchos, y el chofer solamente maneja con espejos, no ve qué vehículo tiene pegado atrás. Entonces venimos, o vienen los ladrones con un vehículo más pequeño, y se van caminando pegado a la parte de atrás del camión. Como está pegado y es más pequeño, el chofer del camión no lo ve por los espejos, y entonces por el sunroof, por la abertura que tiene el vehículo en el techo, sale un ladrón, con el vehículo andando, camina por el capot del auto, abre la puerta del camión, de la puerta de carga, pasa al camión, saca la mercadería y la pasa al vehículo. Todo esto sin que el camión ni el auto se hayan detenido, siempre en movimiento.
Luego sale, cierra la puerta, regresa a su auto y se va. El robo es lo que más se da. El robo es lo que más se da. Lo que más se da. Yo tenía una grabación de eso, ¿eh? Voy a ver si lo encuentro por algún lado para que vean hasta qué grado podemos llegar para hacer las cosas malas y nunca las cosas buenas. ¿Ok? El robo es lo que más se da. Así, correcto. Néstor Gambetta también es una avenida de esas complicadísima, ¿verdad? Eso también se puede dar. Y eso sí está documentado porque hay filmaciones sobre eso. En alguna oportunidad la compañía comenzó a poner lo que se llamaba acompañamiento, o sea, iba una persona de la compañía de seguros acompañando la carga, pero ¿qué puede hacer una persona de la compañía de seguros cuando se sube al camión, se suben al camión 8 o 10 personas y lo amenazan, ¿verdad? Entonces, igual siguió esto. Ahora, si ustedes han visto los camiones interprovinciales, todos van, sobre todo en la parte de la carreta, todos llevan espinas, ramas con espinas. Eso es para que los ladrones no se metan. Sin embargo, ahora los ladrones han aprendido a esquivar las espinas. Entonces, ¿qué están haciendo algunos transportistas? En el semirremolque, en la carreta, va una persona con un palo, una vara de madera, y tan pronto los ladrones ponen la mano encima del camión, le dan de palazos en las manos para que se suelte. Han logrado reducir un poco, pero no tanto, ¿verdad? El problema es que yo he visto algunos casos en que la persona que vende el camión no lleva una vara de madera, sino lleva un machete. Y se han dado casos en los cuales la mercadería llega con pedacitos de dedos de los ladrones que trataron de meterse. Se habla mucho de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Los asaltos que hay a cada rato en las calles de las ciudades. Pero se habla muy poco de la cantidad de camiones que son robados en la carretera. Camiones que se roban en las carreteras. Todos los días se roban camiones en las carreteras. Los ladrones no se lo roban por el camión, porque ¿qué van a hacer con un semirremolque, con un tráiler? No lo pueden vender. Que si alguien se roba un Yaris, lo puede cortar en pedacitos y listo, ¿verdad? Pero aquí no. Se roban el camión, secuestran el camión y luego se llevan la carga. Y los combustibles y todo lo que puedan, y luego el camión aparece abandonado por algún lado. Entonces el robo es lo que más se da en una póliza de transportes. Juan Carlos nos dice qué le pasó. Ok, ¿verdad? Es algo que pasa muy a menudo. Los robos en las carreteras se dan constantemente. Y el problema es que la policía normalmente tiene muy poco combustible como para estar haciendo patrullaje y entonces se quedan en un solo sitio. Y si el asalto se produce un poco más allá, ya no hay nada que hacer. Ahora entiendo que muchos vehículos de transporte público o de transporte interprovincial están llevando GPS para llegar a determinar dónde andan, ¿verdad? Y si se salieron de la ruta, algo pasó. Pero de que se roban los vehículos con carga, se los roban todos los días. Todos los días. ¿Ok? Entonces, otro de los riesgos asegurados es el robo de la mercadería. Con GPS y todo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no hacemos el seguimiento al GPS. Porque puede ser que lo asalten a las 3 de la mañana y ya no hay nadie haciéndole un seguimiento al GPS. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los vehículos de transporte interprovincial de pasajeros? El vehículo sí se recupera, ¿correcto, Juan Carlos? Pero la carga, recuperaron la carga también, me parece muy bien, porque son pocas las veces que se recupera la carga, normalmente se recupera el vehículo. Ahora, los ladrones son expertos, ya inventaron aquí en el Perú, ya inventaron aparatos para desactivar el GPS.
somos increíbles, tenemos una inventiva aquí en el Perú extraordinaria, pero para el mal, ¿verdad? Para las cosas malas. Le pasan ese aparato y desactivan el GPS. Nos pasó con un siniestro en un cliente que teníamos y está la foto del aparato, es increíble cómo es un aparato casero, pero ya con eso los ladrones desactivan el GPS, desactivan las alarmas, etc. Muy bien. Continuemos entonces viendo los riesgos asegurados. ¿Qué más aseguramos bajo la cláusula A? Los riesgos específicos de algunas mercaderías. ¿Correcto? Hay mercaderías que tienen estos peligros específicos y hay mercaderías que no les pasa nada con el mismo. Por ejemplo, la mojadura. Hay mercadería que si se moja ya no sirve. Hay mercadería que si se moja no le pasa absolutamente nada. Pero vamos a decir que estamos transportando pacas de algodón, ¿correcto? Y llueve. Y las pacas de algodón se mojan. ¿Esas pacas de algodón húmedas sirven para algo? Ya no sirven para nada. No hay forma de recuperarlas a su estado original. Hagan la prueba. Tomen una mota de algodón y humedézcanla y van a ver cómo cambia su constitución. Ya por más que se seca, ya no vuelve a ser como era antes, ¿correcto? Pero si yo soy escultor y me estoy trayendo un bloque de mármol para esculpir y llueve, al bloque de mármol no le va a pasar absolutamente nada, ¿correcto? Entonces, ese es un peligro para cierto tipo de mercaderías. El siguiente se llama vaho o sudor en las bodegas. Sudor de las bodegas. Me van a decir que las bodegas, que el buque, que el camión, que el avión no puede sudar, porque solamente sudan los seres vivos y no todos, ¿verdad? Porque hay algunos animales como el perro, por ejemplo, que no sudan. Por eso es que el perro siempre saca la lengua, porque por ahí se refresca. Y entonces van a decir, no, el buque es de metal, el buque no suda. ¿Cómo puede haber una cobertura para el sudor de las bodegas? Y es que, si le cambiamos el término, de repente es más entendible. Exudación de la bodega. ¿Ok? Exudación de la bodega. Vamos a suponer que la mercadería se carga en el buque en el puerto de Iquitos. Iquitos es un puerto fluvial, hasta donde llegan los buques, cargan la mercadería. Si hemos estado en Iquitos, o en Pucallpa, o en alguna zona de la selva, sabremos lo que son 40 grados de calor con 100% de humedad. Se carga la mercadería en la bodega del buque, luego la bodega del buque se cierra herméticamente, y ese calor y esa humedad se mantienen dentro de la bodega, se van a mantener como si fuera un termo. Y luego llegamos al puerto del Callao, por ejemplo, en invierno, con 14, 13 grados de humedad, se abre la bodega y el cambio violento de temperatura hace que la humedad contenida en la bodega se condense. Al condensarse se pega en las paredes de la bodega y luego resbala como si fuera agua y puede dañar cierto tipo de mercaderías. ¿Correcto? Cuando han viajado en un viaje largo interprovincial, han notado que todas las ventanas se humedecen, porque dentro de la cabina del bus hay una temperatura y fuera hay otra temperatura. Entonces ustedes miran las ventanas, están totalmente opacas por la cantidad de vapor que se ha condensado ahí. Y a veces empieza a gotear inclusive, ¿verdad? Eso mismo le pasa al buque, y hay que considerar que la mercadería, o al avión, que también le podría pasar, la mercadería que está al costado se contamina con esa agua. Yo tuve un caso de un siniestro así, que venían unos tambores de papel, ¿correcto?
Era unos cilindros de papel que traían para hacer cuadernos. Y cuando llegó la mercadería al puerto de destino final, el papel estaba húmedo. Se determinó por el diario de bitácora que tiene todas las embarcaciones que no habían cruzado por ninguna lluvia, no habían cruzado por ninguna tempestad ni nada como para que el papel se humedezca. Pero se determinó que había sido esta exudación en la bodega por el cambio de temperatura que hizo que el papel se contamine con el agua de la exudación y finalmente se pierda y no se pueda utilizar. ¿Ok? Herrumbre u oxidación de la nave. Quienes han visto que su ropa, por ejemplo, tiene contacto con óxido, sobre todo más las damas, aunque los caballeros también lo hacen ahora, si su ropa se contamina, se pone en contacto con óxido, por más que la lavan, ese óxido ya no sale. ¿Correcto? Sí, inclusive hay, Juan Carlos, hay mercadería que viene dentro de contenedores con deshumedecedores, con termómetros y cosas por el estilo para que la temperatura no varíe y se pueda dañar la carga, ¿verdad? Sí, se le pone un deshumedecedor dentro del contenedor. ¿Ok? Y entonces imaginen que, vamos a poner un caso así muy especial. Nuestra carga son vestidos de novia. ¿Ok? Hemos comprado vestidos de novia, no sé, en Estados Unidos y los traemos en un buque y las paredes de la bodega están oxidadas y en algún momento el buque se mueve y los vestidos se recuestan contra la pared del buque y se manchan de óxido. Pregunto, sobre todo a las damas, ¿quién de ustedes se va a casar con un vestido blanco manchado de óxido? Porque el óxido no sale. Nada que ver, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con ese vestido? Vamos a tener que declararlo como una pérdida total. Y entonces está cubierto por la oxidación de la nave. ¿Correcto? La mercadería se daña, se contamina como consecuencia de este contacto con la oxidación, el óxido que tiene la embarcación, porque consideren que la embarcación o que los camiones, por lo mismo que están en contacto con la intemperie, normalmente están oxidados, ¿verdad? Y entonces podría darse el caso que la mercadería, no necesariamente un vestido blanco de novia, puede ser cualquier otro tipo de mercadería, se pueda contaminar. Rotura de la mercadería. Hay mercadería que se rompe, hay mercadería que no le pasa absolutamente nada. Ahora termina el curso y ustedes se van a su casa o terminan en casa y dicen ya me cansé, me voy a tomar una taza de café o de té para descansar. Sacan su tacita, le dan la vuelta y abajo dice, debajo de la taza, ¿qué cosa dice? En la parte de abajo de su tacita donde van a tomar café, ¿qué cosa dice? Dice, hecho en China, ¿correcto? Made in China, made in China. ¿Cómo llegó esa tacita hasta acá? Evidentemente la subieron a un buque o la subieron a un avión y llegó hasta acá. ¿Esa tacita se puede romper? Claro que sí. Y entonces podría ser que en un movimiento muy violento, dentro del buque, en el avión, en el camión que la está trayendo, las tacitas se rompan. Entonces hay mercadería que se puede romper, se puede quebrar. Pero hay otra mercadería que no le pasa nada. Si yo estoy trayendo martillos de construcción, por más que se caigan y se golpeen, no les pasa absolutamente nada. Derrame o merma no usual. Hay mercadería que tiene merma, pero para considerarla como una cobertura, como un siniestro, esta merma tiene que ser no usual, tiene que ser inusual. Porque si es usual, ya lo dijimos, hay tablas para evaporación, para merma de ciertas mercaderías, eso no lo podemos considerar como una pérdida.
solamente aquella merma no usual la vamos a considerar. Por ejemplo, sabemos que la gasolina tiene evaporación. Si estamos llevando gasolina en un camión cisterna, siempre va a haber evaporación, pero esa evaporación ya está tabulada. Pero ¿qué pasa si en uno de esos caminos complicados que tenemos en la sierra, una piedra le hace un pequeño agujero a la cisterna y por ahí comienza a perderse parte del combustible? Esa merma no es una merma usual, no es un derrame usual, es una merma de un derrame no usual, y eso sí va a estar cubierto por la póliza. Igual manchas que pueda tener la mercadería por aceite, barro, etcétera. Si yo tengo un auto y se mancha con barro no le pasa nada, pero si yo estoy trayendo camisas que las estoy trayendo de China y se manchan con aceite o con barro, ahí hay un siniestro. Contaminación con otra carga, eso es lo que se llama mercadería simpática. No porque sea bonita, sino porque se atrae. Una mercadería atrae a otra. Por ejemplo, si yo embarco cebollas y jabón, en el mismo sitio, en un camión pongo parte de un cargamento de cebollas y parte de un cargamento de jabón, cuando termine el viaje, la cebolla va a saber a jabón y el jabón va a oler a cebollas, porque son mercaderías simpáticas, se contamina la una con la otra. Igual que el chocolate y el tabaco. Si llevamos una carga de chocolate y una carga de tabaco juntas, cuando encendemos nuestro cigarrillo va a saber a chocolate, y cuando comamos nuestro chocolate va a saber a tabaco. ¿Ok? Contaminación con otra carga. Y finalmente tenemos algunos tipos de mercadería que se pueden dañar con una raspadura, una abolladura, una despostilladura, ¿verdad? Línea blanca que pueda arañarse, una refrigeradora, una cocina, un automóvil, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cargas que se raspan y no le pasa absolutamente nada. ¿Correcto? Riesgos entonces específicos de ciertos tipos de mercadería. Muy bien, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque supongo yo que ya están con hambre, ¿verdad? Por lo menos el profesor, sí. Y sus colaboradoras me están haciendo una seña como diciendo, ya, córtala que nos vamos a almorzar. Ok, muchachos, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Buen provecho para todos, ya regresamos.